Buenos días, jóvenes, buenos días. Haciendo prueba de sonido, ¿me escuchan? Buenos días, Frank. Excelente, Buenos días, Doc, sí, sí se escucha. Buenos días. perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a intentar darle un poquito al tema del día de hoy y vamos a empezar a trabajar con estos temas. Y comenzamos el día de hoy, como pueden, voy a pasarles a, a que podamos ver la presentación. Ahí ya podemos visualizarla. Sí, Doc. Ahí ya me Sí, guachan. Excelente. Bueno, pues vamos el día de hoy a hablar una cosa muy importante para nosotros, que sería la patología en general de el sistema urinario, ¿no? Que podemos nosotros hablar de él. Bueno, importante de saber que en el caso del urinario, como nosotros lo podemos expresar, sí, básicamente hablamos de este tema, sí, que nos dice o nos llama al que ese sistema como tal tiene un dato importante. Nosotros tenemos la estructura básica que comprende al sistema urinario. Y dentro de ese sistema urinario tenemos bien entendido que en nosotros, en nuestro caso, tenemos principalmente, sí, o hablemos principalmente de la nefrona. Una característica que vemos aquí en este tipo de cuadro es que la nefrona, pues es una estructura que tiene diferentes tipos de conceptos, ¿no? Principalmente, este, un segundo. O sea, principalmente este tipo de conceptos que nosotros tenemos de este lado. Entonces encontramos en este caso importante para nosotros revisar que estamos observando, ¿sí? En este caso, la nefra como tal, la entrada del arte, en este caso de la arteria eferente, la eferente hacia la parte de externa. Esta arteria que viene de este lado, nosotros la decimos de la rama común de lo que sería la arteria renal. La arteria renal en algún punto se encuentra con esta arteria, en este caso aferente, hace lo que sería la parte del lóbulo pilar, ¿sí? Una red de múltiples capilares vasculares, los cuales tienen la función de forma inicial de tener, en este caso, una potencial importante de filtración. Esto es que capilares son capilares que conocemos como los capilares fenestrados, cuales se encuentran completamente con pequeños orificios que en el interior del tejido están formando un poco de reacción hacia diferentes tipos de químicos y que van a hacer que estos espacios van a hacer que de forma libre pueda traspasar algún tipo de producto, bien que puedan estar influidos por ciertas características, principalmente dos hormonas inicialmente hablando. Hablamos que en este caso hablamos de la ALDH y aldosterona, ¿no? Que tenemos de este lado. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí, en este caso, la característica de un glomérulo que está formado por el ojo capilar, la arteria eferente y eferente y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, básicamente lo que estamos teniendo es una estructura que es, digamos que los ovillos capilares, y si lo queremos ver de alguna manera, algo de manera muy sencilla, y que a lo mejor vale la pena medio ubicarla. Si ustedes se imaginan una bola de estambre, ustedes metan a esta bola de estambre dentro de un globo grande, de esos que regalan con el osito adentro, ok. El globo, como tal, sería la cápsula de Bowman, mientras que el manejo eh, eh, de esta estructura, ¿sí? Estaremos encontrando lo que sería el ovillo capilar, ¿no? Entonces, el ovillo capilar es esta estambre que tiene estructura con capilares fenestrados que permiten, en este caso, la función de salida de componentes del lecho basal que cae, en este caso, al glomérulo, y que el glomérulo principalmente tiene la función de salir hacia un túbulo que se le conoce como trocontorneado proximal. En este tiene características importantes. ¿Alguien recuerda
¿qué diferencia existía entre el túbulo contorneado proximal y el distal a nivel histológico y que sirve a poder hablar de función orgánica del sistema renal? ¿Alguien se acuerda? Tenía algo muy especial el epitelio de los dos. Los dos son túbulos contorneados proximales y distales. Tienen el mismo tipo de célula, que es una célula cuboide baja o cuboide normal, por decirlo de alguna manera. Pero algo había en particular en esta diferencial de estos dos. ¿Alguien recuerda cuál es? Histológicamente hablando. ¿Ah? Si viéramos que esto es un drenaje, dígame, ¿alguien iba a hablar ahí? ¿Tenía microvellosidades? Sí, así es. En este caso, y a eso iba, ¿no? Como tomando en cuenta que este es un drenaje, sí, es un drenaje de forma directa. En la zona inicial del tubo contorneado proximal, en este caso nosotros tenemos mucho más reabsorción de compuestos como son agua. Es aquí donde la mayor cantidad de agua se va a absorber. En este caso, el agua que nosotros tenemos en este lugar es donde se va a absorber con mayor ímpetu en esta zona. Una característica de absorción en toda esta zona que rápidamente el agua que nosotros debemos de conservar porque básicamente somos un potencial de agua de forma circulatoria, pues nosotros estamos conservándola en el túbulo contorneado proximal por la presencia de estas microvellosidades, a diferencial de los demás que por ósmosis van a traspasar a través hacia el CAP, pero básicamente hablamos mucho del agua y esta acción principalmente controlada dependiendo de aldosterona, sí, y en este caso también de la hormona antidiurética que va a ser los canales, en este caso, los canales de absorción de sodio o potasio y además canales, en este caso, de la parte de tener la absorción en este sentido, van a ser mucho, muy eficientes en toda esta zona, ¿no? Entonces, por ahí sería importante pensar, en este caso, en lo que sería la sesión y la absorción en estos compuestos, ¿vale? Además, tenemos sesión de urea que nosotros podemos llegar a tener. Importante, la urea. Sí, finalmente nosotros la urea, y en este caso también hablamos de unos productos como urea, hablamos de productos como, en este caso, creatinina, hablamos de algunos compuestos como pudiera ser también algunos antílicos como la furosemida, sí, que básicamente lo que hacen es entrar por la vía aferente, formar de filtrado glomerular y salir de forma directa sin pasar por ningún filtro y secreta de manera directa. Característica importante, porque si nosotros tenemos algún tipo de proceso en donde se ve afectada la absorción a este nivel, vamos a estar teniendo componentes en exceso de salida o en exceso de bloqueo, dependiendo del caso. Y vamos a ir hablando de estas enfermedades alrededor del aparato urinario, ¿ok? Otra cosa importante es que vamos a pasar posteriormente, en este caso, a lo que sería el túbulo contorneado proximal en la parte del adelgazado, ¿no? En el túbulo contorneado proximal se convierte a de Henle, segmento grueso y luego segmento delgado. En todas ellas, os hablamos que el agua en general se va a absorber a todo lo largo de lo que sería la nefrona. Sin embargo, en donde hay mucha más concentración de salida de agua, de regreso o reabsorción de agua, va a ser en el túbulo contorno proximal. En el asa de Henle principalmente se va a ocupar de la absorción principalmente de solutos o intercambio de solutos, que eso es muy importante para nosotros porque ahí es donde entonces empezamos a tener la concentración osmótica de la orina. Si nosotros sabemos que en la parte de absorción y estamos teniendo una cantidad de agua en la zona proximal, pues evidentemente sabemos que si hay mayor absorción en este lado de componentes de agua, evidentemente lo que pasa son demasiados solutos a esta zona de las asas de Henle. En el caso de las asas de Henle, sí, principalmente estamos hablando de la absorción, principalmente continúa la absorción de agua, mientras que en la parte de ascendente hacia el túbulo contorneado distal es una zona donde hay mayor cantidad de intercambio principalmente osmótico, sodio, potasio, sí, magnesio y otros más que van a estar teniendo de este lado. O sea, funcionamos a partir de un sistema de absorción mayoritariamente de agua y en caso de ser necesario una mayor concentración de solutos. Recuerden que los solutos pueden estar cayendo para poder, en este caso, hacer que mientras más solutos se puedan eliminar,
evidentemente vamos a tener la posibilidad de poder equilibrar de mejor manera la ósmosis de la sangre. Recuerden nosotros que cuando hablamos de problemas de ácido base de manera directa, sabíamos que nosotros tenemos que equilibrar un pH orgánico, y siendo que nosotros teníamos diferentes tipos de tampones para poder hacer que este pH fuera eficiente, y tener tampón vascular que nos hacía principalmente saber que la sangre, principalmente en este caso, el anhídrido carbónico, etcétera, los eritrocitos, nos ayudaban en la vía respiratoria, parte respiratoria, eliminando en este caso radicales por vía respiratoria, se podía establecer el sistema digestivo, que también ayuda con bicarbonatos y ácidos, es importante, pero principalmente uno de los ayuda a tratar de eliminar o poder establecer un fenómeno osmótico vascular, sin duda alguna, es el gran riñón. El riñón es una estructura que, como tiene la característica de poder hacer, de concentrar o eliminar una mayor cantidad de agua, es potencialmente el más importante hablando del equilibrio ácido-base, por la función que va a tener, en el sentido de que van a poder ustedes, con las hormonas pertinentes, absorber una mayor cantidad de agua o eliminación de la misma, una mayor concentración de solutos o eliminación de los mismos. Principalmente hablamos de, en este caso, compuestos, en este caso no proteicos, como puede ser el amonio y amoníaco, donde con esto ayudaría mucho al equilibrio del pH, tomando en consideración que pudiéramos estar hablando de un caso de acidez metabólica. La concentración de agua es importante. Nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos la parte de orinar, sí, en la primera, por ejemplo, y lo pregunto en el caso del día de hoy, la mayoría ya se levantó, ya se tomó posiblemente un traguito de agua, un poquito de leche, y seguramente ya pasó al sanitario a la parte de excreción. Si yo les pregunto la coloración que nosotros tenemos en la orina, esta coloración de orina va a ser completamente funcional en base a la necesidad orgánica. Comprender la necesidad orgánica del riñón les va a poder dar la estructura de lo que estamos buscando, que sería el equilibrio ósmico que va a tener en este caso finalmente el sistema renal, con la finalidad de poder absorber, ¿sí? Y poder en concentrar. Si ustedes no orinan, porque pues no hay un lugar donde, que bueno, eso es complicado, que ustedes no tienen esa característica de poder orinar, sí, pues entonces están concentrando en la orina. La orina ya como tal va a pasar en este caso a la vejiga y van a poderla excretar durante la noche. Ustedes seguramente, lo más normal, no estoy diciendo que suceda, ¿no? Lo más normal es que se pretende que tengan alrededor entre 6 y 7 horas de sueño. Pensemos en que ustedes se durmieron, no sé, no, un caso estándar, fin de semana normal, tranquilito, se durmieron a las 12 de la noche, considerando que entonces ustedes a las 7 de la mañana pasaron 7 horas sin orinar, pero el riñón, igual que el corazón, igual que el tejido hepático, no deja de funcionar. Sin embargo, funciona cuando ustedes están dormidos y funciona de forma orgánica, haciendo que finalmente el fenómeno circulatorio esté alrededor de su cuerpo. Este riñón va a recibir, sí, cantidades de sangre, a empezar a filtrar y finalmente la va a depositar en la vejiga. En la mañana siguiente que ustedes ya se levantan, sí, obviamente después de 7 horas de concentración de orina, la primera orina tiene una característica de ser muy amarillenta, más concentrada, una densidad óptica quizá un poco más alta, porque están teniendo el flujo a través de agua, electrodos que se depositan en la orina durante un periodo de 7 horas, y que cuando ustedes orinan, sí es de mayor coloración. Algo importante que les han mencionado durante el proceso de eliminación de contenido renal, cuando ustedes van a tener la característica de estar en presencia de un análisis clínico, les dicen, por favor, ustedes depositen, ¿sí? Dejen correr la orina y más adelantito córtenla, como 3 segunditos después, córtenla y vacíen el contenido en el frasquito. Una característica de esto principalmente es por en el trígono vesical, en la unión en donde se encuentra la vejiga y letra, sí que tenemos un esfínter, ese esfínter queda cerrado, ¿sí? Y entonces, por la forma en los bipedestados, por la forma en la inclinación del dormir, es donde se quedan como en forma de Fourier, ¿sí? En este caso, o un Fourier, donde se encuentra ocupado, sí, en este caso, por componentes principalmente mineraloides. Hablamos de sodio, potasio, magnesio, etcétera. Cuando ustedes orinan, en general orina que les están pidiendo que conserven el frasquito, sí, el primer
chorrito de orina, ¿sí? Contiene concentración igual osmótica que la orina en general que está dentro de la vejiga, pero tiene una mayor cantidad de solutos y entonces no quieren, en el examen general de orina podemos dejar estos solutos que por precipitación se forman en el trígono vesical y que finalmente van a llevarnos a esta excreción. Entonces, dejamos correr un poquito, luego ya tomamos la prueba de orina y empezamos a tomar características de la forma de la permeabilidad que está teniendo el agua en resolución a 7 horas posteriores de elimino. Ejemplo, ese fue el ejemplo uno. Ejemplo número dos, y ustedes me van a decir si es verdad o no. Si hablamos de fiesta, ¿no? Ya viene el clásico, que según estuve viendo por ahí, me comentaban unos alumnos, me comentaban, no, es que ya viene el no sé qué fest del Golo, ¿cómo le decían? Alcofest o Halloween Fest, no sé cómo se llama la fiesta que va a haber ahora en 15 días de Halloween. Marta, Creo que es el Halo Drink. el Halloween. Ok, Marta es organizadora. Ay, yo ni voy a ir. Oye Marta, ¿cómo nos das el boleto de descuento, por No, favor? yo no estoy Somos organizando, interesados, Doc. vale, nada, no es cierto. Entonces, en este Halloween, vamos a pensar que nos vamos a ir a echar unas cheves, ¿no? Entonces, vamos a echar unas cheves, llegamos normal, comemos normal, pasamos a hacer pipí normal en el baño de la escuela, porque creo que la fiesta no es en la escuela, es en otro lugar por ahí cerca, ¿no? Ok, entonces, se van a tomar una cerveza, quizá dos, y van al baño con la primera cerveza. Yo creo que si vamos haciendo eso, que el color de la orina de la cerveza y el color de la orina que ustedes pasaron a la facultad antes de irse a la fiesta, no varía mucho en cuestión de color. Sí, va a ser muy parecido, a lo mejor ustedes pasaron al baño, era un color sui generis, amarillento, con olor normal, ¿sí? Y obviamente te toman la primera cerveza, está un poco de calor, etcétera, y a lo mejor van al baño después de esa primera cerveza. En este caso, la coloración va a diferir un poco, la concentración de solutos va a ser muy diferente, pero a ustedes les da la fiesta y siguen tomando una gran cantidad de cerveza que se considera diurética, ¿no? Principalmente por el volumen y otras características como es el alcohol, la velocidad. En este caso es diurética la cerveza porque finalmente es mayor el contenido volumétrico que la cantidad que se tiene. Entonces, para poder tener el grado de sección en el sistema nervioso, sí, tendrán que tener ya cierta cantidad de volumen de agua. Lo que pasa a diferencia del alcohol tradicional de copita, ¿no? Como puede ser, pues, el clásico para ustedes, muy común, conocido como el Bacardí o el Bacacho que ustedes le mencionan, pues es una cantidad en una menor dosis y evidentemente tiene una menor cantidad de agua. Son diferentes las formas en que ustedes van a poder evacuar este tipo de destilados. En el caso uno, el volumen como tal y la cantidad de alcohol hacen que vayan a orinar de manera más continua. Y si estamos hablando de la sexta cerveza, ¿sí? Ya va a cambiar la aporte osmótica del agua, va a cambiar la coloración, va a cambiar el aroma, va a cambiar la densidad y va a cambiar la cantidad de solutos que esté en el interior. ¿Cuál es más amarilla? ¿La de la cerveza uno o lo de la cerveza 7? ¿No? Y evidentemente se sabe que el de la cerveza 7 va a ser una orina más diluida, casi blanca. Cuando la depositan ustedes en el interior del retrete y este retrete es blanco, sí sabrán que a pesar de que la orina parezca transparente, tiene pigmento y este pigmento está asociado principalmente al urobilinógeno, que es parte de la consecuencia del sistema de eliminación de nuestro sistema de porfirias, porfirinas y eliminación en el catabolismo eritrocítico. Hasta aquí, vamos bien. En este rectorio, si estamos entendiendo, si recordamos todo eso. Sí, Doc. Una pregunta, Doc. Dígame. ¿Por qué se supone que el café es diurético? Igual, el café pasa exactamente el mismo fenómeno que la cerveza. Lo que hace es aumentar la cantidad o sea, aumenta la cantidad de latidos por minuto. Esto es bien importante y es una buena pregunta porque podemos relacionar varias cosas. Ok, si nosotros estamos ahorita sentaditos normales, los latidos por minuto que ustedes tienen, y esperemos que nadie tenga ninguna necesidad de estrés, ¿sí? Su corazón está latiendo de manera regular en un sistema tranquilo, a lo mejor sus casas, no sé, en donde sea, ¿no? Que estén tomando la clase, pero están relajados. ¿Qué pasa si hubiera estrés?
bajo esta característica, los latidos cardíacos y frecuencia respiratoria van a aumentar, lo que va a ser efectivo que la sangre pase más veces por minuto no sé, en 10 minutos, que la sangre pase, perdón, más cantidad de veces por el sistema renal, generando una mayor concentración de filtrado glomerular, lo que genera en automático una mayor cantidad de orina. Entonces, hablamos que nosotros estamos tranquilos, una evacuación normal, tiempo y forma normal, tenemos estrés, aumenta la cantidad de, en este caso, de veces que pasa la sangre por minuto en el interior renal, y lo que generamos es aumento de la orina. Ok, agréguenle a ustedes que tienen, por ejemplo, frío. Cuando tenemos frío, tenemos una vasoconstricción periférica, los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo en la zona periférica, considerándolos como los lechos capilares, van a contraerse, favoreciendo el retorno venoso y haciendo que más sangre pase por minuto en el sistema renal, generando una mayor cantidad de orina. Entonces, ¿sí? Y en este caso hablamos de temperatura, son factores importantes para aumentar la frecuencia, en este caso, de formación de orina, porque mayor cantidad de sangre pasa a través de este sistema renal. A esto le agregamos fármacos, como ya lo manejamos en el caso del alcohol, como lo manejamos o en el caso del café, que estos, como característica del café, es un vasoconstrictor, aumentando la frecuencia vascular, aumentando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y evidentemente pasa más sangre a través del riñón bajo este efecto químico que es el café, ¿sí? Se conoce que la nicotina también hace un efecto parecido, ¿sí? Y tenemos varios fármacos que van a ayudar a aumentar la velocidad de flujo a través del sistema cardiovascular, haciendo que el riñón, como característica de filtración, pase más veces la sangre en minutos, porque está aumentada la frecuencia cardíaca, favoreciendo mayormente el filtrado glomerular y eventualmente mayor cantidad de evacuación de agua dentro de este sistema orgánico. Agua que se tendrá que recuperar tomando, no sé, algún tipo de líquido como tal. Han oído las experiencias y en este caso no quedaría destapada ninguna de ellas, que después de tomarse 4 cafecitos ya andan bien speed, ¿no? Estamos hablando de que ya andan bien nervitos y todo el rollo, bien activos, por eso mencionan que el café activa en la mañana porque aumenta la frecuencia cardíaca y es un tipo de droga estimulante del sistema nervioso, haciéndolos más eficientes, ¿no? Lo mismo pasaría en el caso, por ejemplo, somos de dos componentes clásicos, ¿no? De dos drogas reales en el sistema. Hablamos de marihuana y hablamos de cocaína. ¿Con cuál de ellas se evacúa más orina? ¿Cuál de estas Cocaína. drogas? Cocaína. Cocaína. Con la cocaína, porque aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria y orinas mucho más, no te pone en este tema de sigilo y alteración. Entonces, no sé si queda claro, doctor, por ahí esos fármacos. Sí, doctor. Sí, doc. Vale, entonces, bueno, entonces continuamos con un poquito más de ¿no? Es evidente que nosotros en este sistema tenemos que comprobar, contener que tenemos diferentes tipos de anatomías en los diferentes tipos de riñones, ¿no? Que podemos tener una diferencia palpable en el caso de la anatomía, principalmente del riñón, el clásico riñón de habichuela, lo tenemos en el caso del cerdo, lo tenemos en el caso humano. La diferencia con el caso de nuestro, el caso de tenerlo en el caso del felino, que tiene una característica especial, tiene vasos sanguíneos demasiado aparentes. En el caso del equino, que tiene uno un poquito más añonado en forma como de corazón, más bien corazón de te amo, de dibujito de CQ, o sea, un corazoncito más en esa forma. ¿Qué más? Básicamente hablamos y que en el caso de la anatomía del bovino, como estamos viendo en la pantalla, cada uno de estos lobulillos o lóbulos que se le forman al riñón, cada uno de ellos va a tener las mismas características, corteza y médula. Y bueno, lo que contenga, obviamente, en corteza y médula, tiene la característica de tener, en este caso, pues una corteza con o el lobillo capilar, el glomérulo renal, túbulo contornado proximal distal, y en la parte de la médula, pasas de Henle, ¿ok? Pero cada uno de ellos en el bovino, digamos que cada uno de estos en el bovino es un pequeño riñón, fondo uno de estos, ¿no? Eventualmente el riñón va a tener una pelvis renal,
¿sí? Una característica de pelvinal para poderla tener como característica. Esta pelvinal es obviamente el centro del embudo en donde vamos a tener la conducción de esta característica de llegar a tenerlo hacia la excreción de la orina. Finalmente sería la vejiga urinaria, y de la vejiga urinaria hacia el meato urinario, en este caso externo, ¿no? Entonces, si vemos un poquito, aquí tenemos riñón, cada uno de ellos con corteza médula, por abajo estaría la pelvis renal y la conducción directa a la vejiga, para que la vejiga en el trígono vesical nos dé la salida hacia el componente urinario, ¿no? Como tal. ¿Hay diferencias específicas en el caso de la anatomía de los animales? Sí. Que podemos considerar, y que si yo, por ejemplo, considero uno de los que tiene una cantidad de concentración, son algunos canídeos y principalmente los felinos, en donde la concentración, ¿sí? Esto es, la concentración de la orina a nivel de vejiga es muy, muy fuerte, lo que nos generaría en automático que a una concentración de orina, la configuración del color, la ósmosis y el aroma que presenta, en este caso, la propia orina, va a ser mucho mayor. Con esta característica tenemos como un dato importante: nosotros estamos teniendo una orina que solamente por la característica de la forma del propio riñón de cada una de las especies va a tener diferenciación. Por lo tanto, sabemos que a pesar de que nosotros tengamos una característica en un examen general de orina, tenemos que considerar que la especie es especializada en condiciones. No podemos leer un examen de general de orina de cerdo, de bovino o de ave, si es que fuera el caso, para poder revisar, ¿no? Y decir, ok, esto se viene o son de esta naturaleza o de esta forma, debido a que sí, podemos tener un cuadro muy común de observación, pero tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso de las aves, la cantidad de urea evacuado, componentes de solutos, etcétera, es mucho mayor. Y capturar la orina de forma directa como orina, pues es básicamente una epopeya, ¿no? Hablando de aves y reptiles. Si hablamos en el caso del bovino, es un animal muy grande, que hablamos de que solamente por consumo para reparación están en un animal joven, hablamos de 40 litros, y que si viéramos animales ya adultos, se pueden ir hasta 80 litros consumo de agua, y por lo tanto es consumo y evacuación, ¿no? Alumno de Fescotitlán, misma característica, echándose chelas, cambia la concentración, y tenemos que considerar que cada análisis de cada animal va a depender de la función orgánica del sistema, ¿sí? En este caso estemos presentes. Hay que tener consideración que cada sistema se va a comportar diferente, y no podemos sugerir por dónde se mueve el sistema en examen general de químico o bioquímica del animal. Sin embargo, hay que ser puntuales en la característica principal de cada especie para poderla definir y poder emitir un juicio. ¿Ok? Si hablamos en este caso de las características de que podemos llegar a tener, pues evidentemente ahí tenemos las funciones. Una de ellas, principalmente hablamos ya desde el inicio, un proceso de filtración. Hablamos en este caso de la característica de los podocitos, que se van a encargar de poder cerrarse o abrir en presencia, en este caso, de hormonas, la cual va a tener la característica de poder hacer que pueda o no evacuar de forma más sencilla o más rápida, más evidente, sí, en este caso, función orgánica de esta filtración. Hablamos principalmente de algunas secreciones y absorciones de metabolitos, obviamente en ese caso son o electrolitos del plasma que vamos a tener, y líquidos. Finalmente nosotros tomamos y consumimos agua. Si el sistema digestivo está correcto, el digestivo toma esta agua, lo mete a circulación, y el riñón, a partir de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, va a definir si este líquido se va a conservar o se va a excretar, considerando que la temperatura medioambiental, la forma zootécnica de los animales y la condición orgánica va a definir si estamos orinando más o orinando menos, extrayendo una mayor secreción de componentes hacia la formación de orina o no. Además, evidentemente, dentro de las funciones orgánicas que tenemos es la formación de la orina, que finalmente es agua, electrolitos, hormonas,
desechos, sí, que estamos teniendo como una consecuencia orgánica de un metabolito intermediario. Esto significa que nosotros al tomar algún tipo de medicamento procesado a través del sistema originalmente, en este caso hepático o bien riñón, porque también hay unos que se metabolizan en el riñón, van a circular dentro de este sistema y van a ser evacuados y evidentemente se pueden medir. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, en el caso de algunos órganos, perdónenme, de algunos fármacos, se pueden medir en la orina, sabemos que nosotros tenemos metabolismos de inicio y de finalización desde el momento en que nos introducimos un producto químico por vía endovascular, por vía, en este caso, oral, que pasa al sistema circulatorio y que de este sistema circulatorio lo vamos a procesar y posteriormente evacuar. Nosotros tenemos un índice en donde empezamos desde que tomamos el producto hasta que lo eliminamos y se llama la parte de la farmacodinamia del producto. Eso lo conocen perfecto porque están llevando farmacología a este nivel y ya entienden más o menos, ¿no? El producto entra en el organismo, pasa procesos y luego se elimina. Y poco a poco, dependiendo del tipo de fármaco, va a permanecer continuamente excretado, ¿sí? En esta formación. Se los comento porque, por ejemplo, una característica importante, ¿no? Me decía un compañerillo, ¿no? Por ahí, me decía, dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo claro, cuéntamelo, ¿qué te puedo ayudar? Y es que, mira, me fui con mis amigos a Cuerna, ¿no? Ajá, y pues éramos amigos como de la prepa, ¿no? Y pues allí pues fuimos a Cuerna, y yo sí, ya al grano, o sea, ¿qué pasa, no? Más que me metí marihuana, ¿no? Ajá, ya, ok, ajá, ¿y cuál es el problema, no? Dice, es que mañana voy a hacerme un examen general de orina, digo, voy a donar sangre, y yo, ajá, dice, entonces voy a ir con mi esposa, ajá, y yo, ok, ¿y qué va a pasar? Dice, es que lo que te quiero preguntar es, si va a localizar, ¿sí? En este caso, eso pasó un sábado y era creo que un martes, ¿sí? ¿Pasaría que me localizar si tengo o tuve marihuana en el organismo? Y la respuesta fue sí. Nosotros tenemos un umbral de inicio, un umbral final y todavía tenemos restos de los productos desechados. Se conoce que en algunos fármacos como drogas podemos llegar a tener hasta 30 días posteriores al consumo de ellas, evacuación de minúsculas porcentajes, ¿sí? De esta excreción a nivel renal o bien podemos llegar a tener en este caso un remate, especialmente por ejemplo con la enrofloxacina, que se va a quedar inicialmente adaptada en el tejido graso. Se va a unir a fragmentos de FC en el sentido de la membrana celular del tejido graso hepático y paulatinamente a lo largo del tiempo lo va a evacuar. En algunas investigaciones de algunos colegas han encontrado que en la enrofloxacina, ¿sí? En este caso, a pesar de que tiene un periodo de retiro de 15 días antes de la matanza para dar consumo al humano, se han encontrado en animales trazas hepáticas que pueden llegar a tener hasta más de 45 días. O sea, que no se le puede dar al pollo de engorda, no se le puede dar por lo menos un mes, por lo menos antes al cerdo de consumo. Evidentemente, características importantes de estos fármacos y que van a eliminar de forma directa sustancias de desecho y que a partir de que el hígado funcione correctamente poco a poco iremos teniendo esta formación de sustancias alrededor de la eliminación de, ¿ok? Bien, en el caso de la síntesis de hormonas que podemos llegar a tener, pues básicamente nosotros tenemos una muy importante. Si el riñón funciona, nosotros tenemos la secreción de eritropoyetina. Si la eritropoyetina la tenemos circulando, le va a indicar a dónde y a quién para que forme eritrocitos. Esa es la pregunta. ¿A quién le dice la eritropoyetina, oye, ganas para producir eritrocitos? A la médula espinal. A la Médula ósea, médula perdón. espinal, Médula a, ósea, a- ¿no? a la médula ósea, ¿no? A la médula ósea, sí. Cerca la bala, doctora, pero bueno, si acaso la médula espinal, en algunas fracciones del centro de la médula espinal tenemos también médula roja y que podemos llegar a tener un poco de este fenómeno. Se lo vamos a decir que la poyetina, si funciona, el sistema de creación de eritrocitos va a funcionar. Siempre y cuando la matriz, en este caso medular, del tejido o la médula del hueso, funcione. Si la médula del hueso no funciona, estamos hablando ya ¿cómo se llama?
¿cómo le dicen al interior del hueso cuando cinan? Tuétano. Ahí se me olvidó el nombre. ¿Alguien me ayuda? El tuétano. El tuétano, gracias, doctor. Si hablamos que el tuétano, ¿sí? Por alguna característica no funciona, a pesar de que la eritropoyetina presente, no va a proporcionar eritrocitos. Otra cosa importante, si nosotros tenemos una continua lisis de eritrocitos en el interior orgánico, tenemos una mayor cantidad de lisis, en este caso, por ejemplo, por hemosis. Si hablamos de clostridiasis el día de ayer, eliminamos en este caso eritrocitos, la médula ósea va a estar junto con la eritropoyetina funcionando, van a mandar más células a un sistema que está muriendo. Van a proporcionar eritrocitos a un sistema que los está de alguna manera eliminando por toxina, por lo que sea, provocando hemólisis, ¿sí? Pero llega un punto en donde los eritrocitos, ¿sí? Van a empezar a tener anormalidades. Esas anormalidades las van a platicar con los profesores de patología clínica, en donde se va a observar que estamos teniendo una pérdida de eritrocitos y que estos eritrocitos en la forma de cómo se observan en forma de la conformación orgánica del eritrocito, la forma histológica del eritrocito, la carga principalmente de la hemoglobina, van a dar patologías que se resuelven obviamente con el conocimiento. Hablamos de una anemia, porque tenemos pérdida ilícita, ¿sí? Anemia microcítica, en este caso por la cantidad que estamos viendo eritrocitos más pequeños, y podemos llegar a tener microcítica o macrocítica, eritrocitos más grandes o más pequeños, y hipocrómica, poco pigmentados. ¿Sí? Estamos teniendo ya sea problemas de creación del eritrocito o de la creación, ¿sí? En este caso del eritrocito, que hablamos principalmente del caso de la muy común hemoglobina o cualquier patología alrededor de él, y eso lo aprenden en el siguiente nivel. Mientras tanto, sabemos que nosotros, hablando de síntesis de hormonas, sí, estamos hablando de la eritropoyetina. Ahora bien, si cualquier efecto vascular, ¿sí? Por drogas, ¿sí? Y hablamos, no hablo de drogas como las que platicamos ahorita, sino hablo de fármacos en general como drogas, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? O farmacología. Y nosotros estamos lo colocando en el interior del tejido renal, y el tejido renal, ¿sí? Tiene daño, evidentemente la concentración de este producto no va a poder ser evacuado. Hablamos de enfermedades renales, enfermedades sistémicas, y nosotros damos medicamento a enfermedades sistémicas sin conocer el estatus del riñón. Si nosotros no conocemos el estatus del riñón, en automático estamos dando una droga que está generando un daño más a las membranas, ¿sí? De excreción del glomérulo renal, porque no permite la evacuación o no está permitiendo la salida de los componentes, y empezamos a intoxicar el animal. Si nosotros conocemos que el riñón está correcto, podemos dosificar medicamento y podemos evaluar la eficacia del medicamento, porque además está eliminando el drenaje de entrada, el drenaje de metabolismo y el drenaje de salida están funcionales. Pero si el riñón tiene lesión y doy cualquier tipo de producto, voy a alterar el fenómeno de evacuación y voy a generar más daño en el riñón. Número 1. 2. Y si yo tengo daño renal, en automático la secreción de eritropoyetina no va a ser posible y comienzo a caminar en algo llamado anemia. ¿Sí? Anemia. No le voy a poder mandar una hormona, en este caso, a la función orgánica. ¿Ok? Otra más. Sí, tenemos otra hormona que es por ahí el factor de la renina. ¿Sí? En este caso, la renina va a ser un factor importante para una hormona circulatoria. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la hormona que funciona a través de la renina? La aldosterona. La aldosterona se le conoce como el eje renina, angiotensina, aldosterona. La pregunta es, teníamos en el sistema renal, sí, según los histólogos de los que les gusta pigmentar ahí, los de histología, que les gustan la Cajal y la tricrómica de Masón, una argéntica, etcétera. Ellos decían que en la histología normal del riñón había un lugar especial. De hecho, tenemos un aparato, ¿sí? No sé, esas se las cuento como anécdota de uno, ¿no? Les decíamos a los de primer semestre, en estas bromas, pues yo creo que eran
bromas estudiantiles y con mucha ala blanca, ¿no? Con la aureola y las alitas de color blanco, los mandaban, pegaban, alumno de primer ingreso, tienes que ir a histología para ir a recoger tu aparato del riñón. ¿Cómo se llama el aparato del riñón que tiene esta función de la renina y que ahí se produce? Yuxtaglomerular. El aparato extraglomerular, ¿no? Entonces decíamos a alumnos, profesor, alumnos de primer ingreso, ir a histología por tu aparato extraglomerular. Y claro, ¿no? Evidentemente, pues, bromas muy blancas en ese sentido, ¿no? En este caso, nosotros en este aparato extraglomerular, ¿dónde está específicamente en este tejido? ¿Dónde se encuentra el aparato extraglomerular? ¿En la corteza? Sí, en la corteza y mucho más específico. ¿En la de Bowman? Está en la cápsula de Bowman y forma parte, en este caso, el túbulo contorneado distal. Más adelante vamos a ver a lo mejor una fotografía, ¿sí? En ese caso. Ok, entonces, un segundo, muchachos, me están marcando de la facultad. Perfecto, entonces continuamos. Y entonces se encuentra en el aparato yuxtaglomerular que se encuentra principalmente en la zona del túbulo contorneado próximo, digo, distal, la parte de las ADG y, perdónenme de nuevo, el ovillo capilar, la cápsula de Bowman y en este caso el túbulo contorneado distal. Ahí forma unión que se llama el aparato yuxtaglomerular, donde tenemos la secreción principalmente de uno de los componentes del factor renina, angiotensina, aldosterona, y la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensinógeno 2, ¿en dónde el problema? ¿Qué pasa si yo tengo, sí, en este caso, y para qué sirve la renina y la para funcionar, hacer que funcione la aldosterona, y la aldosterona, ¿para qué funcionaba? ¿Sí? También tengo chate, porque pues aquí veo que la más están durmiendo y todo el rollo. ¿Para qué sirve la aldosterona? Para el equilibrio de sodio principalmente, ¿no? Solutos, doctora. Sodio es uno muy importante, pero en general solutos, ¿no? Entonces tenemos esta característica de llegar a tener un factor importante para los solutos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo pulmonar, por ejemplo, neumonía, la que quieran, fibrinosa, tuberculosa o algún otro tipo de proceso? Así que, ¿por qué es importante si yo tengo lesión, en este caso pulmonar, me afecta la función de la excreción de la absorción de componentes? Porque es parte del eje renina-angiotensina-aldosterona y era importante para que el angiotensinógeno se convirtiera en angiotensina, ¿no? Exactamente, y que pudiera funcionar como aldosterona a nivel, en este caso, de la producción del tejido renal. Entonces, siendo así, nosotros si tenemos un daño pulmonar, no funciona en este caso la aldosterona y vamos a tener algún fenómeno, no vamos a tener o vamos a tener en este caso la función de aldosterona, retiene sodio y entonces nosotros vamos a tener un poco más de fluidez en el sentido, ¿sí? En este caso de eliminación de componentes de soluto hacia el interior del componente orgánico. Por eso es con paciente que está en postración, un daño respiratorio con una neumonía, sí, es muy posible que tengamos también afectado la formación de los componentes de orina en solutos por el factor renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? La formación de las prostaglandinas aspecto vascular finalmente también ayuda a que nosotros podamos llegar a tener un componente más de tener una vasorregulación a nivel, en este caso, renal, y que con esta característica nosotros podemos llegar a tener algunas disfunciones que nos van a llamar al fenómeno, en este caso, circulatorio, ¿sí? Y que va a ser importante para llamarlas a las prostaglandinas. ¿Cuál de las prostaglandinas es importante si nosotros hablamos, por ejemplo, de las cuales yo no puedo colocar en el animal porque le provoco aborto? La Las 2 2 alfa. alfa.
¿Sale? Entonces, para los que no se la sepan por ahí, tengamos una consideración, porque cuando hablemos de reproductor, que por ejemplo, yo creo que ya les voy a ponerle más fórmula a mi atito, porque si no se me va a secar. Tenemos la afirmación de la prostaglandina F2 alfa, cuya función principal es la vasoconstricción a nivel renal y a nivel circulatorio general, a nivel de útero, provocando un desprendimiento de la placenta y el aborto. ¿Sale? Eso, guárdenlo, porque lo vamos a volver a ocupar más adelante. Un sistema renal funcionando, ¿sí? Tenemos la formación activa de la vitamina D. Evidentemente, ¿para qué sirve la función de la vitamina D? ¿Alguien se acuerda de este metabolismo periférico de la vitamina D y que el riñón hacía algo importante en el final del metabolismo de esta vitamina? Ajá. Es para La absorción de hidroxila, calcio. ¿no? La hidroxila formando el 1.25 dihidrocolecalciferol, lo cual sirve ¿para qué sirve este 1.25 dihidrocolecalciferol pasando a través del riñón para poderlo hacer funcionar? Para la absorción de calcio, ¿no? Para la absorción de calcio. ¿A qué nivel estamos hablando de la absorción de calcio? ¿A nivel hueso? ¿A nivel sangre? ¿A nivel Óseo. respiratorio? ¿A nivel óseo? O sea, ¿absorbe calcio del No, es a nivel hueso? intestinal. Es a nivel intestinal, sí, acuérdense, nosotros para poder entender esto, nosotros somos membrana, una membrana que eventualmente requiere obligatoriamente, ustedes conviértanse en una celulota, ¿sí? Ustedes en general, para que entiendan el molismo de las células, ustedes sean la célula, cuyo componente, su membrana celular es su piel, y por lo tanto, para poder absorber ciertas características, necesitan receptores para poderlo hacer. En este caso, si a pesar de que ustedes tengan en este caso, un sistema digestivo infuncional, ¿sí? Por ejemplo, aumento de tránsito rápido, aumento de velocidad de paso, sistema de diarrea, etcétera. La velocidad a través de este fenómeno va a hacer que no puedan ustedes absorber porque no hay células. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen un tejido intestinal normal y sano? Van a funcionamiento orgánico, la pared celular de estas células va a funcionar de manera normal y van a poder absorber. Si yo no le pongo calcio de forma directa a una célula y esta célula no tiene el receptor, a pesar de que esté biodisponible la molécula absorción, no lo va a poder hacer. Esto hace, en este caso, el sistema renal, hacer que exista la hidroxilación, en este caso del 1.25 hidrocolecalciferol, para poder hacer que la absorción a nivel intestinal suceda. Y por lo tanto, absorbe a nivel intestinal, lo pasa al sistema metabólico y lo va a ocupar dependiendo del fenómeno, ¿no? Y interactuará con otras hormonas como son la paratormona T3, T4 para hablar de tiroides, ¿sí? Y que finalmente van a funcionar para poder hacer que el sistema de recuperación de calcio es importante. Yo les pregunto, ¿qué tanto requerimos el calcio en la vida cotidiana para formación de hueso, para formación de pelo, de membranas celulares? ¿Qué tanto se requiere? ¿Es alta o baja? Alta. Alta. Ahora, una característica importante es que el calcio, hierro, ¿sí? Que son de los macro o componentes orgánicos, son donde más se requiere, ¿sí? La pérdida evaporatoria a través de esto es baja. O sea, adquirimos calcio, adquirimos fósforo, adquirimos hierro, adquirimos manganeso, ¿sí? Y otros componentes de macrominerales, microminerales y nanominerales. Por ejemplo, nosotros necesitamos, por ejemplo, arsénico en nuestro cuerpo para vivir. Arsénico, sí, el arsénico normal y clásico para poder hacer la cicuta, y la cicuta provoca muerte, ¿sí? Ok, necesitamos arsénico. ¿En qué cantidades son nanominerales? Microminerales, a lo mejor magnesio, ¿sí? Y macrominerales, sodio, por ejemplo, potasio. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una formación activa de la vitamina D en el sistema funcional, vamos a decidir si nosotros absorbemos calcio en el alimento. Ok, el calcio entra, se consume y luego se observa, se adhiere a los diferentes tejidos y posteriormente se va a evacuar por dos vías. ¿Cuáles son las dos vías de eliminación del calcio? ¿La sudamos calcio? ¿Lloramos calcio? Una es el riñón. Una es renal
evidentemente, y más adelante, esta es bien importante, Fernanda, porque vamos a tener en este caso la producción de que eliminación de forma consecuente en el sistema renal, si nosotros tenemos demasiada evacuación de calcio y además existe la posibilidad de llegar a tener lesión en alguna parte del tracto, ¿sí? Vamos a generar los clásicos piedras, ¿sí? En este caso, las mineralizaciones, las concreciones, que hablamos como las famosísimas piedras renales o piedras en la vesícula urinaria, perdón, ¿vale? ¿Por qué otra parte se elimina calcio? Y es mucho más, ¿Por las la vía heces? de eliminación del calcio es mucho más común por vía heces, ¿sí? Es una de las más fáciles de perderlo. ¿Qué pasa si yo tengo, ¿sí? En este caso no tengo absorción, no tengo un riñón funcionando o no tengo la forma de la vitamina D, hablamos de la vía de CAM, el caso del sistema solar, principalmente por UV, y que esto generaría que no tenga absorción de calcio, se pierde calcio en vía orina, se pierde calcio por vía intestinal y nosotros estamos empezando a tener que el calcio orgánico se va a eliminar. Si el calcio orgánico se elimina, tendrá que empezar a activar, ¿sí? En este caso, en el almacén orgánico, ¿sí? La evacuación o la salida de componente de calcio de este sistema. El sistema digestivo está dañado, no puedo absorber calcio. Por lo tanto, le va a pedir al sistema decir, oye, ¿dónde están las reservas de calcio, señores? Y le dice, ok, los tenemos en el hueso. Y empieza a secretar una hormona que tenga la facultad de poder remover el calcio del hueso para poder aportar funciones orgánicas. Y recuerden que inclusive en la vía metabólica, en este caso, la cascada de coagulación, es importante este mineral para poder activar a partir de la vehiculización en este caso de dientes, en la cascada de coagulación, es el quinto, el quinto elemento, o perdón, en la cascada de coagulación es el quinto paso para la formación finalmente de la fibrina, que es el tapón, sí, en este caso del vaso sanguíneo. Además, interactúan otros factores a lo largo de la cadena y que evidentemente es hipertente funcional. Ok, en el caso, en el caso tengo una pregunta por acá en el chat, me pregunta David, si nosotros tenemos algo importante cuando pasa, cuando hay exagerado consumo de calcio. Ok, cuando nosotros tenemos demasiada absorción de calcio, lo más seguro es que este calcio entre de forma orgánica y si no se requiere, se evacúa de forma orgánica teniendo heces más calcificadas y que evidentemente vamos a tener una mayor cantidad de endurecimiento de las mismas, lo cual puede causar tenesmo o, en este caso, una dificultad de excreción de las heces. Y en el segundo caso, podemos llegar a tener, en este caso, un aumento de evacuación a nivel renal, lo cual puede generar una mayor cantidad de concreciones. Ahora, pero para que esto pase, hablando específicamente del consumo, nosotros debemos de considerar que estamos dientes de este sistema, ya que estamos considerando que estamos teniendo un mayor consumo, ¿sí? Por vía oral. Si en algún punto, si no existen los canales de calcio suficientemente activados, no existirá, ¿sí? En este caso, la absorción. Me preocupa, no la absorción por vía digestiva, no la absorción por vía alimentaria, me preocupa la dosificación por vía venosa, donde aquí, si yo no tengo canales abiertos, no requiero más. El sistema dice, ok, no necesitamos calcio, cálmense. No hay formación de 1.25 dihidrocolecalciferol, no necesito capturar más calcio. Pásale calcio por intestino, evacúate. Pero ¿qué si yo lo veo por medio endovenoso? Ahí sí estoy teniendo una mayor cantidad de calcio a nivel, en este caso, circulatorio, lo que genera en automático una disfunción de tipo orgánico con lesiones a nivel de renal, que es lo más característica que podemos llegar a tener. Impacto que puede llegar a generar, inclusive de forma nerviosa, por desencadenados en aumento en la contracción muscular. Pero eso lo platicaremos más adelante en nervioso, ¿vale? Pero por ahí puede ir un poco, ¿ok? Queda un poquito, David. Sí, ponme manita like, please, que todo en orden, ¿vale? Ok, bien, tenemos el control, obviamente, de la presión arterial. Nosotros tenemos a partir de este fenómeno, tenemos la presión arterial que puede estar completamente funcional y hablamos que esta se puede caer o aumentar debido de aldosterona y la antidiurética. La aldosterona ya vimos dónde pasa, ¿no? En pulmón, aparte de extraglomerular, ya lo vimos. La aldosterona, ¿de dónde viene la aldosterona? La hormona antidiurética. De las glándulas suprarrenales.
de las glándulas suprarrenales. En el caso de animales en bipedestación, sí, ¿Adrenales? las partes de las renales, ¿no? Sí tenemos este dato, ¿no? De la que las glándulas adrenales, bueno, sí, suprarrenales en el caso del humano o del bipedestado o del gorila o a lo mejor un poco del pancé, ok, pudieran llegar a tener estas suprarrenales. En el caso orgánico del veterinario, sabemos que son glándulas adrenales en general y que tenemos esta característica. Y no están en ese lugar. ¿Dónde está el factor de movimiento de la hormona? ¿Dónde está la hormona que indica que funcionan las adrenales? Hay una hormona especializada para esto. ¿Dónde está? La tenemos inclusive con otro nombre en medicina humana. Tierra llamando a los alumnos. Alumnos, contesten. ¿Cómo era la ¿Cómo se pregunta otra llama? vez? ¿Me repite la preguntita? Va de nuevo, va de nuevo. Ok. La hormona antidiurética tiene otro nombre en humano. La pregunta, ¿dónde viene la hormona de origen que activa el fenómeno de la antidiurética? ¿En dónde está esa secreción hormonal? El otro nombre que tienes es vasopresina, ¿no? Ajá, vasopresina. ¿Y dónde se secreta la vasopresina o la antidiurética? ¿Tiroides? ¿Hipotálamo? Tiroides, no es tiroides. En la hipófisis, ¿no? En la ¿Hipófisis? hipófisis. ¿Y cuál de las hipófisis? ¿Cuántas hipófisis tenemos? Una, ¿no? Y tenemos dividida en dos zonas. ¿Qué hipófisis es? En la pituitaria posterior. ¿Neurohipófisis? Yo creo, sí, más bien ahí, por ahí va Samantha, creo que fuiste la que dijiste, no es, no en la posterior, lo anterior, la tenemos en la adenohipófisis y en la neurohipófisis, ¿no? En este caso la tenemos en la neurohipófisis, que serían, solamente tenemos dos. ¿Cuáles son las dos hormonas que están en la neurohipófisis? Oxitocina y ADH. Así es, ¿vale? Entonces por ahí tenemos un dato importante. Y finalmente, considerando lo que arrancamos en esta práctica, tenemos la formación inicialmente del equilibrio ácido-base, principalmente por la eliminación de este riñón en las funciones orgánicas de amoníaco. Característica importante, ustedes saben perfectamente cuando hablamos de amoníaco, a qué huelen los baños de la FES Cuautitlán y general cuando están demasiado pues cones, güey, sucios que no se elimina, pues huele a amoníaco, ¿no? Y este amoníaco concentrado es importante porque nosotros podemos eliminar y hacer que el pH sea más orgánico con la eliminación de este equilibrio ácido-base a partir de este. Bien, hablamos aquí en este caso, de los diferentes tipos de riñón, que ya habíamos platicado un poco, los de habichuela, clásico, ahí estamos observando inclusive la función de, en este caso, nuestra arteria y nuestra vena, que estamos entrando, la arteria por la primera rama, es importante considerar esto, y recuerden, en el caso de la hormona, del riñón, son como característica es la primera rama de la aorta abdominal. Viene con toda la carga orgánica en presión sanguínea del origen cardíaco en la zona de la aorta. Por lo tanto, si hablamos en este término de que es un troncal mayor, hablamos que viene con toda la presión desembocada de un contenido que viene saliendo del corazón, le da una presión alta. ¿Sí? Si nosotros agarramos un órgano bebé de riñón, o sea, un riñón de bebé, un riñón de un animal joven, ¿sí? Apenas recién casi nacido o en etapa fetal, y hacemos un corte histológico, viene una característica que nos llama mucho la atención. Estamos viendo que en qué cosa tenemos entre la corteza y la médula, que inclusive aquí se alcanza a ver perfectamente, un poquito en esta zona, ¿sí? Se ve en la zona roja, en los vasos sanguíneos rojos, ¿sí? ¿Qué se tiene en esta zona? ¿Qué hay a esta altura, separando principalmente parte de la corteza y de la médula? ¿Cómo se llama esta estructura que histológicamente divide a corteza y médula, histológicamente hablando? Bueno, microscópicamente también se ve. Son unos vasitos sanguíneos muy evidentes.
Samantha. Las arcuatas. Las arterias arciformes, ¿sí? O también llamadas arcoatas, formando arcos, ¿sí? Y básicamente las arterias arcoatas, una característica importante de estas arterias, la división entre y la médula. Ok. Regreso a los bebés recién nacidos o a los bebés en estado fetal, ¿sí? Y evidentemente, si yo abro un riñón, veo que las arcuatas presentan un proceso adaptativo, y el proceso adaptativo se le conoce como hipertrofia. ¿Por qué las arterias arcuatas están hipertrofiadas? Porque las arcuatas en el organismo sistémico normal están hipertrofiadas. ¿Por qué no Vemos las está vasos usando? sanguíneos gruesos y altos. Dígame, dígame. ¿Por qué no las está usando? O sea, quien hace todo el proceso en sí es la madre. La madre, no, para nada. O sea, el producto una vez que está embolsado, digamos que ya le puso su mini departamento. La madre solamente le va a aventar comida, le va a aventar componentes de oxigenación y comida. Y el organismo tiene que encargarse de su chamba. O sea, que el producto va a tener una función orgánica de alimentación, consumo y eliminación de componentes. Inclusive hablamos del meconio, ¿no? Que el meconio es los desechos. Y hablamos de parte de lo que sería, en este caso, el amnios, que básicamente estamos hablando del alantoideo y del amnios, que también son parte de desecho orgánico entre células, orina, etcétera, del propio paciente. Y recordamos otra vez más que la orina, dijimos que la orina era, sí, en este caso, en orina normal, recién en un individuo sano, podemos decir que la orina no tiene contenido bacteriano y tiene básicamente desechos, pero es estéril, ¿no? Estas arciformes, ¿sí? Están hipertróficas que reciben la presión sanguínea del corazón de forma directa. ¿Cuántos? Si hablamos de presión sanguínea, y lo comentamos muy al inicio de este semestre, y en el humano, ¿cuál es la presión sanguínea cardíaca? La presión del corazón. O me escriben o me dicen o les pongo tarea. ¿Cuál es la presión del corazón? 80-120. 80, sí, sería en la parte diastólica y sistólica 120. O sea, ¿cuál es la sale del corazón? ¿La sistólica o la diastólica? ¿Cuál es ¿Cuál es la la qué? presión saliente? Ah, La la saliente es diastólica. la sistólica. La Ah, sistólica. sí. Sistólica es la que sale, ¿ok? Lesión sistólica de corazón es de 120. O sea, ¿cuáles son los órganos? Y se acuerdan en esta imagen que fui muy insistente, el esquemita donde la sangre iba recorriendo órganos principales. ¿A qué órganos principales veíamos que tenía que abastecer el corazón? Cerebro y Hígado, riñón. Cerebro, riñón, sí, hígado. inicialmente, sí, y Pulmón. obviamente pulmón, ¿no? También, ¿ok? Y entonces, estos órganos, corazón, sí, porque alimenta las, en este caso, las arterias coronarias. Riñón, en la subclavia, sistema nervioso, y en la bronquial que está enfrentito, pulmón. Mantiene principalmente estos órganos que son importantes para el mantenimiento del tejido, ¿sí? Y por lo tanto, como recibe una proporción de 120, ¿sí? En este caso, milímetros de mercurio en salida en presión circulatoria, el riñón ya por esa característica tiene que adaptar las arterias arciformes para poder hacer función orgánica. ¿Ok? Y por lo tanto tienen que adaptarse, y por lo tanto tienen que estar hipertróficas, y por lo tanto el riñón así es como permite el paso a través de la membrana llamada glomérulo. La presión sanguínea del corazón con alta presión adentro del sistema renal hace que la orina vaya apretada y con fuerza y con hiperperfusión al interior del sistema orgánico vascular arterial, lo que genera que en su último fenómeno, que es la madeja del sistema de, en este caso, la madeja que estamos teniendo como complejo llamado ovillo clar, fomente la salida de componentes vasculares hacia el espacio de Bowman para que se forme la orina. Por lo tanto, el riñón y todos estos riñones, ¿sí? Tienen esta característica de tener una hipertrofia por este dato. ¿Sale? ¿Ok? Sí quedamos claros en ese sistema sencillo. Sí, Un doctor. segundito, por favor.
Vale, Chido. entonces, ahí tenemos esta característica. Estamos viendo los caninos, el canino muy bonito, una fotografía bastante recreativa de una estructura anatómica normal de un ratón. Tenemos que también el de Urbino se parece mucho, el de Caprinos es parecido, el porcino también es muy parecido en la forma de habichuela, que es más, inclusive el riñón de porcino es uno de los que se ha intentado colocar bajo características como un implante completo orgánico, órganos de cerdo, ¿sí? En este caso, riñón de cerdo en el lugar de riñón de humano, puesto de manera orgánica en un humano, pues para funcionar, ¿no? Entonces, decíamos que nos parecemos un poco a los cerdos y características que se han hecho, inclusive transfusiones completas, no, transfusiones no, donaciones de órganos, ¿sí? En este caso para trasplante de órganos y ha sido también de porcino, uno de los que se ha colocado para saber si era compatible, en lo cual es obvio y saber que por el sistema complejo mayor de histocompatibilidad, un trasplante está obligado que en algún tiempo de la vida va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque no es tú o no, es un órgano de alguien más que no eres tú. Punto. Y no importa que la compatibilidad sea funcional. Mientras más compatible, más tiempo de vida del tejido. Mientras menos incompatible, evidentemente la muerte del tejido viene de manera más inmediata. ¿Ok? Equinos, riñón izquierdo, es el que tiene la forma normal. Equino tiene el riñón derecho en forma de habichuela. Les decía muy parecido al este caso de tener el corazón clásico de te amo con una flechita. ¿Sí? Ahí estamos viendo el corazón. Y tenemos en este caso, pues, el lobulado del caso de los bovinos, que cada uno de estos pertenece a las mismas características de uno de riñón normal. Ya vimos un poquito de la parte del riñón, ya vimos un poquito de la fisiología, ¿sí? De y entonces nosotros ahora sí comenzaremos, en este caso, a hablar un poquito ya más de fisiología, ya poco puntual, porque vamos a empezar a hablar ya más adelante del sistema de formación de orina, etcétera, ¿ok? Tenemos la absorción activa realmente importante. En el caso, se menciona que si nosotros agarramos una tira reactiva, ¿sí? Y bueno, en este semestre ya no lo voy a poder hacer porque evidentemente ya no voy a poder verlos porque vamos a regresar y ya no vamos a ver este tema. Normalmente les doy una tira arriba, ¿sí? Y se van al baño y luego regresan su tira de reactiva y empezamos a ver qué cosa tienen en su formación. Gracias, Marta, sí tienen corazón de Peña Nieto en la transparencia anterior, la transparencia de acá, el corazón de Peña Nieto mal hecho, pero ahí está. En el caso de esta, es importante mencionar que viene un pequeño cuadrito que dice glucosa y viene marcadamente en dos posibilidades, glucosa positiva o glucosa negativa. Un dato importante, la glucosa sí pasa el filtro renal. Una característica que nos han dicho es que no, la glucosa no pasa el filtro renal. No, no, sí pasa. Pero en la primera porción, en este caso, de lo que sería en este caso, nuestro primer pedazo de riñón, que es el asa de Henle, ¿sí? Perdón, el túbulo contorno proximal, perdón, tenemos que viene la sangre, ovillo capilar, ahí viene la glucosa, pasa en este caso hacia la parte del túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado proximal tiene megahoyos gigantes en donde la molécula de glucosa va a regresarse. Sí sale del componente vascular, pero rápidamente lo vuelve a absorber. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una patología en donde sí sale la glucosa, pero por alguna causa este esfínter, en lugar de tener un esfínter, ¿sí? Amplio, ¿sí? Se va a rechazar. Ejemplo, voy a agarrar una pelota de básquetbol normal, clásica, comprada en el súper. Me voy a una caja de básquetbol y aviento la pelota de básquetbol. La pelota entra al aro, cae en la cesta y continuamos el juego. ¿Qué pasa si compro pelota de básquetbol? ¿Sí? Llego a jugar al parque o al lugar, aviento la pelota de básquetbol y la pelota de básquetbol no entra en el aro. No, o sea, no está, el aro es más pequeño que la pelota de básquetbol. Jamás va a poder, en este caso, regresar la pelota de básquetbol, pasar por el aro, pasar a la cesta y caer. ¿Qué es lo que pasa? Se va a quedar exactamente encima del aro.
Si lo relacionamos esto con la glucosa es el componente vascular, intenta pasar a través del aro y como no lo puede hacer, se tiene que evacuar, es un drenaje. Y entonces empezamos a tener, ¿sí? En ese caso, aumenta la presión, sí, claro, Leonardo, ¿sí? Y además tenemos que la glucosa sale a través del conducto tubular, no se puede absorber, tiene algo ese arillo, está más cerrado ese arillo, y empezamos a salir con una mayor cantidad, más bien empieza a salir glucosa a través del espacio tubular y empezamos a ver que en la tira reactiva voy a tener glucosa. Ok, si hablamos de que la célula que absorbe, que es en este caso la célula cuboide del túbulo contorneado proximal, tiene una patología, no absorbe glucosa. ¿Qué pasa si yo tengo una célula funcional, normal, con orificio normal, que absorbe glucosa normal, pero en el caudal de salida de la glucosa está súper exacerbado? Estas mules, cestas y canastas van a poder capturar la gran cantidad de glucosa que sale a través del trado glomerular. La pregunta es sí o no. 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 No, ¿Qué enfermedad tenemos bajo esta característica? diabetes. Diabetes. Y entonces, la diabetes es una consecuencia sistémica en donde una mayor cantidad de glucosa sale a través del esfínter, ¿sí? Filtración. Las cestas están, pero hay demasiado caudal de glucosa y por lo tanto, sí se va a absorber glucosa, pero no va a poder absorber la gran cantidad de glucosa que está saliendo a través del riñón y vamos a tener, en este caso, la presencia de glucosa en la tira reactiva, la presencia de glucosa en el tejido, en la orina y por lo tanto, el olor de una orina diabética, el olor, ¿sí? El sabor de una orina diabética y obviamente en la tira reactiva estamos teniendo presencia de glucosa. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que está eliminando básicamente glucosa? ¿Cómo funcionamos orgánicamente para mover brazos, cuerpo, cara, hablar, lengua, comer, respirar? ¿Qué nos hace que podamos hacer todo eso? La glucosa misma. Ah, pero la glucosa como tal, No, No, se es el o sea, la transforma. glucosa nos hace hacer eso. Es el Es el ATP. ATP. Gracias. O sea, el ATP realmente es lo que nos permite, es la moneda de intercambio, ¿no? Yo me muevo más, más ATP, me muevo menos, menos ATP. Hablamos de la reserva orgánica. ¿Qué pasa si yo tengo glucosa circulante, pero no la ocupo, pero esas moléculas empiezan a evacuarse a través del sistema renal, están siendo por orina, ¿sí? Y entonces yo no puedo hacer el metabolismo porque no tengo insulina. Empiezo a generar gluconeogénesis, empiezo a mover sustancias grasas y estoy perdiendo, ¿sí? Los taquitos que me comían, ¿sí? El pastel de la noche y las chelas de hace días, que se convirtieron en energía en mi cuerpo, almacenada como adiposito, y empiezo a tener un problema de insulina, empiezo a tener evacuación de todas estas moléculas de glucosa circulatorias, todo lo que como se va por orina, y todo lo que estaba almacenado, esos taquitos que estaban almacenados, empiezan a removerse. Salen a circulación porque el cuerpo lo necesita, pero una vez que está en circulación, esta glucosa circulatoria dice, ok, qué bueno que llega al lecho vascular, pero ¿qué crees? No te podemos absorber y por lo tanto pasa de grasa a vascular ya sintetizada y la glucosa sintetizada se evacúa por riñón. Entonces, estoy evidentemente, todo lo que yo consumí, todo lo que yo almacené, todo lo que yo registré, empiezo a formar glucosa y esa glucosa se evacúa por la renal y evidentemente empiezo a bajar de peso. Y además, empiezo por tener remoción de grasas y las consecuencias de la remoción de grasas, empiezo a tener una cetopatía. Empezamos a tener, ¿sí? Evaluación orgánica de formación de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos generan parte de la patología del diabético. ¿Sí? Y nos va a tocar hablar de cuerpos cetónicos más adelante.
¿Dudas hasta aquí? Nos va a dar una peinada a lo que vemos de test. Vamos a darle una revisadita, ¿sale? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, No. Doc. ¿No? ¿Seguros? Vale, entonces, continuamos. Si hablamos de esta, hablamos también, evidentemente, se absorben proteínas. Una vez más, si la cesta no permite la absorción de proteínas, evacuamos proteínas. Y una característica importante es evacuar glucosa y proteínas porque salen en orina, aminoácidos, vitaminas. O sea que si yo tengo una disfunción de absorción de glucosa, proteínas, algo le está pasando al riñón, evidentemente pierdo proteínas, vitaminas, sí, obviamente ácido úrico que lo sabíamos, sodio, potasio, casco, y empezamos a tener una disfunción orgánica a partir de la absorción, ¿sí? Normalmente, en ese caso, podemos absorber cloruros, agua, que es lo más común, urea, ¿sí? Y obviamente, secreción activa de componentes orgánicos llega a tener riñón. Si nos hablamos ya específicamente en este caso, de el asa de Henle, ¿sí? El asa de Henle hablamos de el descendente, principalmente hablamos de pasiva de urea, es impermeable en este caso del agua, de la última porción, y hacia la parte ascendente, digamos que ya casi en una vuelta del asa de Henle es impermeable al agua, y por lo tanto, básicamente hablamos de calcio, potasio, sodio, que ya lo platicamos. En la parte contorneado distal, reabsorción pasiva de cloro, sí que podemos llegar a tener agua que siempre sigue funcionando y obviamente secreción activa de amoníaco. En esta última parte, nosotros tenemos mayor cantidad de formación de amoníaco que ayuda a el equilibrio osmótico vascular. Y por eso es que nosotros llegamos principalmente a este equilibrio. Y hablamos que este equilibrio ácido-base, sí, estamos teniendo una formación que estamos llevando a cabo. El pH sanguíneo, nosotros normalmente lo tenemos entre 0.2 y 7.4, ¿sí? Hablamos de que el plasma anda en un fenómeno, ¿sí? Ligeramente alcalino, sin embargo, el pH orgánico en general es ácido, ¿sí? Y ayudamos, evidentemente, la amortiguación química para poderlo llevar. Tenemos un ajuste, en este caso, respiratorio, que ya hablamos de la concentración de ácido carbónico en la sangre, principalmente por los eritrocitos, hablamos del sistema digestivo y, evidentemente, algo muy importante para nosotros, hablamos de la excreción de iones y reabsorción de bicarbonatos, en este caso por los riñones, lo que amortigua sin duda alguna, en este caso, el interior orgánico del tejido renal. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Todo el mundo ya se acuerda de todo esto? ¿Sí sabían, sí recordamos el sistema renal? Sí, Doc. Sí, ¿Sí? de Muy hecho, bien, se tuvo que entonces, estudiar porque examen. ¿mandé? Se tuvo que estudiar. Tuvo que estudiar, evidentemente, ¿no? Entonces, como le decía, ya no nos conviene a estas alturas del partido echarle a los barcos. Habrá materias que sí lo merezcan, ¿no? Pero en general, ya no le avienten a lo vacío, ¿no? Porque pues de alguna manera esto les va a servir para su carrera ya como tal. Entonces, ya aviéntense alguna que otra materia, no quiero mencionar algunas donde son de chocolate, pero en esta ya hablamos de materias que sí necesitan tener función. A la siguiente que vamos para patología clínica, métanle a alguien que sí tenga no voy a decir nombres, Leonardo, ya se me borró el cassette, agréguenle a materias que sí valgan la pena, ¿no? Y que, profesores que sí les evoquen para la forma clínica, los que van para clínica, digo, salubridad es una muy buena opción allá, Leonardo, sin embargo, si vas para allá, pues está bien, creo que es importante, pero si van para modo clínico, tener buenos médicos que los apoyen sería importante. Muy bien. Y entonces, aquí viene, ¿sí? Hablar principalmente en este caso, de dos tipos de síndromes que vamos a empezar a revisar. Y hablamos principalmente de el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Hay una raya ahí en medio que separa a la pantalla como en dos componentes. Hablamos que el síndrome nefrótico, hablamos principalmente de un fenómeno de degeneración, y síndrome nefrítico, un proceso inflamado finalmente, ¿sí? Un proceso de nefrosis es degeneración, un proceso de nefritis es un proceso de inflamación. Y así vamos a dividir a dos importantes causas que le pasan al riñón, porque se va a comportar diferente cuando está degenerado que cuando está inflamado. Considerando que en ambos casos nosotros tenemos un problema inicial para él. Ok, entonces, para entregar, y eso lo requiero para el próximo día jueves, ¿sí?
les voy a abrir el día jueves al inicio, más bien antes de que inicie la clase, se va a entregar un pequeño resumen, ¿sí? Un pequeño resumen, que sea de 2 hojas, ¿sí? Un resumen de 2 hojas, ¿sí? Hablamos de 2 cuartillas, por decirlo de alguna manera, la de enfrente y la de atrás, ¿sí? En uno va a venir síndrome nefrótico, en uno va a ser síndrome nefrítico, y lo quiero a mano, fotografiado, ¿sí? Y obviamente para entregarlo el día jueves, ¿ok? ¿Qué es lo que van a poner en ese trabajo? Lo que requiero es básicamente peculiaridades. ¿Qué es el síndrome nefrótico? ¿Qué es el nefrítico? ¿Cómo se observa? ¿Qué se ve? ¿Qué características tiene? ¿Qué signología presenta? ¿Qué química tiene? En un resumen, ¿sí? De máximo una hoja a mano. ¿Me ¿Sí? lo repite? Evidentemente de este. Dígame. ¿Me repite qué debe llevar? Sí, sí, es sencillo. Entonces, si lo ponemos en un contexto, tenemos el título, la definición, ¿sí? Y el desarrollo de el síndrome, tanto químicamente como signológicamente, porque recuerden que ya tenemos signos, como en la evaluación en un examen general, que entra, que sale en cada uno de ellos. Ajá. Y si hay etiología que promueva más la función de uno o de otro. Sencillo, voy a hablar de él, ¿sí? Voy a hablar de síndrome nefrótico, de hecho, vean, ahí está, síndrome nefrótico, etcétera, pero ya cuando ya hable de él, quiero que ya vayan entendiendo. Como no los veo, ¿sí? O sea, los tengo, o sea, independientemente si tengan sus cámaras abiertas, no los veo, no los puedo frenar a que estén de este lado, y creo que riñón es un tema importante, hablando del sistema en general, porque es muy posible que a lo mejor difícilmente puedan nivelar un digestivo si no es que hacer una necropsia, pero en patología clínica, una de las que van a encontrarse para un caso de examen general de orina es lo que arroja el examen general de orina y es el ponente de lo que le está pasando al sistema a partir del fenómeno renal. Y entonces creo importante que conocerlo bien, escudriñarlo y tener un fenómeno de respuesta mental, creo que es importante. Motivo por el cual sí o sí, visto que me entreguen un trabajo sencillo. Ahora, nota, y bien importante, el resumen no es para mí, ¿sí? No me considero neófito, digo, un genio en riñón, pero el resumen no es para mí. El resumen es para ustedes y el resumen es para que cuando yo esté hablando de este tema ya lo tengan ligeramente remojado en su cabecita. ¿Quedamos? ¿Sí? Sí, ¿Se doc. puede Sí, hacer a doctor. mano en tableta? Bueno, yo puedo escribir en mi tableta Voy a o escribir. forzosamente en una hojita de papel. Pueden escribirlo si quieren en no, en papel y le tomas foto. Porque luego ya hay programas que transforman tu letra transforman el texto a letra tuya. Entonces, no, a mano. Ya le tomas foto y ya te lo quedas. ¿Vale? Sí, ¿Dudas, gracias. muchachos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nota, mañana, el día de mañana tenemos, ¿sí? El clásico juego de fotos de imágenes, perdón, fotografías de órganos y examen al final. ¿Sale? Ok, entonces les invito a que no falten el día de mañana para que su evaluación no vea detrimentada. Y cualquier cosa, nos vemos el día de mañana con lo que continúa de riñón.